Bueno, el día de hoy nos encontramos con un personaje legendario para mí, para alguien que se ha convertido en alguien más que un amigo, ya lo considero hasta un hermano para mí. Estamos aquí con mi amigo Manuel Flores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, como ya decía Julio, mi nombre es Manuel Flores. Soy estudiante de quinto bachillerato con orientación en computación del Colegio La Salle de la Antigua Guatemala. Tengo 17 años, vivo en Jocotenango, Zacatepeques, y pues lo que más me gusta es jugar fútbol, también pues esforzarme con mis estudios y pasar tiempo con mis amigos. Como bien decía Julio, él es uno de mis amigos más importantes, ya más que un amigo, un hermano después de tanto tiempo que nos conocemos. Sí, sí, ya casi que 10 años de conocernos, ¿va? 10 años de Ya, conocernos, sí. ya casi 10 años. Bueno, Eh, el día de hoy, más que todo, vamos a hablar sobre varios temas, no tan específicos o sea, que están coordinados. Yo te quería hablar sobre la siguiente noticia. Dice que aquí en la antigua Guatemala, el personal de rescate animal eh, fue al Guayabala, en San Felipe, donde encontraron varios animales que estaban en peligro de extinción o en que no están en su hábitat. ¿Qué opinas sobre las personas de que tienen mascotas exóticas que no deberían de estar en sus casas o sí? ¿Qué opinas? Bueno, pues principalmente que está mal, que están cometiendo un delito porque, bueno, en especial si son especies en peligro de extinción o especies protegidas aquí en Guatemala, como un quetzal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces están cometiendo un delito, están pues actuando de mala forma y pues tendrán sus razones, no sé, tal vez les gustan o o cualquier cosa, pero simplemente pues no le están haciendo un daño a una especie, a la fauna de un país y pues a cada animal también le están haciendo un daño porque tampoco se sabe qué tratos puedan recibir, si están bien cuidados o no. Bueno, ¿y vos tendrías algún animal de esos? O sea, una iguana, no sé, una lechuza. ¿O vos tendrías algún animal? Pues tan exótico no, yo creo que tal vez algo así como algún ave, pero no tan exótica, porque también, pues, como decía, requieren como que muchos cuidados o así, entonces, y uno en una casa normal, digamos, no les puede dar el espacio y no les puede dar, pues, la comida, por ejemplo, entonces, no tendría animales tan exóticos, lo más que tendría son algunos tipos de aves, pero obviamente permitidos. Y yo te iba también a preguntar ¿qué opinas sobre las personas que tienen hurones en la casa? Eso, por ejemplo, en España se mira mucho que tienen, Hurones. ajá, hurones, que tienen, pues, tienen 4 o 5 hurones en casa, que tienen dos. ¿Qué opinas sobre esas personas? Sí, sí, he visto casualmente de muchas personas, también muchos como famosos que acostumbran a Ajá. tener mascotas así, hurones, porque pues es una mascota extraña, ¿verdad? Considero que tal vez un hurón es más fácil de cuidar porque es como un hámster, como un roedor que se podría cuidar en casa, pero al igual pienso que si pueden darle la vida que merece, si le pueden dar el espacio, si pueden alimentarlo, está bien, o sea, también si está permitido, ¿verdad? Si no es ilegal tener un hurón. Si es permitido y pueden darles ellos la vida que merecen a un animal como esos, pues considero que está bien. Sí, yo también opino lo mismo, pero hay ciertos casos que, pues, los hurones, como decías anteriormente, son roedores y es como cuidar algún hámster, es como cuidar en ciertas partes de eso. Y también te iba a decir que si has convivido con algún animal así exótico en alguna casa donde vas entrado y por ejemplo, mira, yo tengo cocodrilos, yo tengo pisotes, yo tengo algún animal extraño, entre comillas, que
Vos has dicho como que, ¿y este qué? Pues no, la verdad no he visto mayores animales exóticos. Lo único que hace muchos años tuvo mi abuelito, Ujú. alguna vez cuando yo iba a su casa a visitarlo tenía una iguana, pero pues no era tan mascota, sino que la iguana como que se metió a la casa y así, entonces llegaba Hola. como a comer, pero no la tenía como mascota, digamos. Al final la iguana se fue, se dejó de llegar a la casa, entonces Ahí se quedó. escapó. Pero sí es lo único, de ahí no he visto, la verdad, animales exóticos. O sea, no solo aves así como palomas o loros, lo normal, Lo digamos. normal. Sí, yo te quería compartir también mi experiencia. Yo, pues tengo una conocida, una amiga de que, pues, ella tenía iguanas y, de hecho, me ofreció algunas también y todo. Él se pasaba jugando con sus iguanas como que si fuera algún perro, algún gato así. Entonces, eso sobre los animales exóticos, entre comillas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos raperos, muchas personas, como decías antes, famosas, llegan a tener animales exóticos. Hay, por ejemplo, Travis Scott, que él quería adoptar un león. O sea, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, pues es raro, ¿verdad? Al final de cuentas, las personas, como bien decía, los famosos, pues tienen como el dinero de poderse dar eh, esos gustos, por así decirlo, por si a ellos les gusta ese tipo de animales, o sea, y tienen el dinero como para mantenerlos y todo. Si se los permiten y como ellos tienen las posibilidades, pues considero que estaría bien, pero sí, igual no deja de ser raro, ¿va? Porque tener un león de mascota es como, o un Ajá, cocodrilo, mascota es como que muy extraño. Y también a veces los animales pues sufren, ¿va? Porque al final de cuentas siempre los sacan, por muy bien alimentados que estén o como sea, siempre los sacan de su hábitat natural, entonces. o sea que tu opinión es que media vez puedas tener los cuidados es bueno para tenerlos. Si pueden darles una vida digna a los animales, sí, yo considero que no estaría mal, o sea, y siempre y cuando pues también se permita legalmente que puedan tener este tipo de animales, pero, pero también por una parte o sea, está mal sacarlos de su hábitat, entonces, sí, esta sería como mi conclusión. Sí, pues me parece racional el pues darles la vida correcta a estos animales, más que todo, por ejemplo, yo considero que tener un león, o sea, mínimo tenés que tener pues kilómetros y kilómetros para que ellos se desestresen para que ellos corran, para Sí, que para que ellos... ellos puedan vivir lo más normal posible. Ajá, pues eso es lo que yo pienso. Bueno, Ajá. ahora cambiando de tema sobre los animales, eh, pues estos días han habido muy fuertes lluvias aquí con nosotros y en la aldea San Felipe de Jesús dice que se inundó una farmacia donde habían 5 personas y tuvieron que llamar a los bomberos voluntarios. ¿Qué opinas? ¿Qué darías de solución para que esto ya no pasara? Bueno, esto es algo complicado porque sí, en el territorio en el que nosotros nos encontramos, aquí en Jocotenango, Antigua, a esa parte de San Felipe, pues antes eran como, cuando eran vírgenes, digamos, tenían los árboles, montañas y todo. Poco a poco se fue construyendo, eh, pues todo lo que hoy conocemos y hasta cierto punto la naturaleza como que está acostumbrada a su ciclo, entonces pues hay lugares donde se inunda más naturalmente, donde ahí bajan las correntadas por naturaleza. Y de igual manera, por la tala de árboles y por todo eso, a veces desvían también los cauces donde debe bajar el agua cada vez que llueve. Entonces,
es complicado. A veces le echan la culpa a los alcaldes o a los gobiernos de no hacer buenos drenajes. Y por una parte es cierto, a veces los drenajes están mal hechos por corrupción o por lo que sea, pero realmente uno es el que ha ido invadiendo la naturaleza y la ha ido pues destrozando, modificándola y a uno le llegan las consecuencias. Ujú. Entonces considero que la solución real, si uno quiere que dejen de pasar estas cosas, es primero también cooperar uno con los drenajes, no tirar basura y taparlos uno mismo, porque a veces pasa también que hay mucha gente que tira la basura en la calle, entonces los drenajes se tapan, ya no se dan abasto cuando son estas lluvias. Y empezar a respetar un poco más la naturaleza, ¿va? Porque si siguen talando árboles y aquí unas montañas por aquí, por Jocotenango también siguen explotando, haciendo carreteras y todo eso. Entonces, pues ahí es donde afectan a la naturaleza y al final los afectados somos todos porque se nos empiezan a inundar las casas o Exacto. nos inundan, en especial las áreas que están así como en San Felipe, por ejemplo, que es como hundido, digamos, no, se me fue ahorita la palabra, es como un hoyo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ahí, por naturaleza, el agua se va a acumular más. Y si nosotros desviamos todas las correntadas para acá, modificamos las bajadas de agua de ríos que pueden haber, pues es más que lógico que se va a juntar más agua ahí. Entonces, sí, nosotros deberíamos de respetar más la naturaleza, considero. Sí, yo estoy también de acuerdo, pero por ejemplo, a las familias donde no tienen que vivir, donde viven en pozos, porque son pozos donde el agua cae y ahí se va a quedar acumulada, ¿a dónde pasarías esas personas? Sí, aquí la verdad es que también eso es algo muy complicado porque hay muchos asentamientos. Aquí, por ejemplo, está Vista Hermosa, aquí por Jocotenango, donde yo vivo, que también es un asentamiento y que pues esa área la verdad es inhabitable. En Ujú. cualquier momento, con tantas lluvias y tormentas que hay, puede ocurrir una tragedia ahí como la que sucedió hace algunos años del famoso Cambrai, Sí, porque es una aldea similar que están en la orilla de las montañas y es una montaña pues que no es segura, realmente ahí no debería haber gente, pero sí, ante la necesidad la gente ve dónde construir, ve dónde irse y bueno, aquí entran también cosas del gobierno que realmente deberían de desalojar a la gente que vive en lugares que son muy peligrosos, como lo que pasó en el volcán también, por ejemplo, que sí, había gente que vivía en zonas donde se sabía que en algún momento podía pasar una cosa de esas y que por necesidades se iban a vivir ahí. Entonces, tendrían que ser cosas del gobierno que bueno, con la corrupción que tenemos es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que se logren hacer terrenos, que se logren hacer, pues, se me olvidó cómo se llaman, colonias en ujú, lugares seguros donde se pueda trasladar a la gente, donde se pueda llevar a todas las personas que están viviendo en este tipo de lugares o que se lleguen a afectar también, como vos decías, que se les inunden sus casas o algo así. Eso debería de hacerse, ¿verdad? Pero es complicado porque también aquí por ejemplo, aquí en Zacatepeques ya no hay tanto lugar para hacer cosas así, ya no hay tanto espacio. exacto. Y si no, y si Entonces, hubiera espacio, son precios inalcanzables para las personas que exacto, son precios muy sí, difíciles y ahí entra que, bueno, el gobierno mejor dice que no, o dicen que sí lo van a hacer, paran robándose el dinero, entonces es complicado, pero bueno, cualquiera de las dos situaciones la gente puede salir afectada, ¿verdad? Porque si se quedan ahí, pues sí, siguen teniendo casa, pero puede ocurrir una cosa, un desastre natural y pues es más complicado porque ahí pueden incluso perder la vida, ¿verdad? Entonces... sí, más que todo es pues por la sanidad de las personas, pienso yo, Exacto, de ver dónde ellas pueden llegar a vivir. sí, Este, exacto. ya que dijiste sobre la tala de árboles, yo te quería compartir que el día de ayer
una persona de 49 años sufrió un accidente con una motosierra ahí en San Antonio, Aguascalientes. Eh, Tardaron horas para poderlo traer aquí, pero lo que quiero que me digas es qué opinas sobre las personas, por ejemplo, ya de 50 años que están trabajando con maquinaria pesada, con máquinas que pues para la edad que tienen pueden sufrir este tipo de heridas. Bueno, sí, al final de cuentas, las personas que se ven en la necesidad, o sea, las personas mayores se ven en la necesidad de tener que seguir trabajando y a veces en este tipo de cosas, ¿verdad? Donde tal vez ya la fuerza no les da, Uh-huh. donde ya tienen que hacer un esfuerzo de más, tienen que ponerse ellos a utilizar objetos que desconocían o que tienen que aprender a usar maquinaria complicada, tal vez hasta cierto punto. Entonces, sí, opino que es complicado porque la gente cuando hace este tipo de trabajos, pues lo hace por necesidad y está bien porque las personas están pues ganando dinero, trabajando de manera honesta. Entonces, está bien porque ellos están buscando lo mejor para sus familias, por ejemplo, para ellos mismos, para poder sobrevivir. Pero sí es complicado esto porque pueden darse este tipo de accidentes o que tal vez no necesariamente con maquinaria, sino que ya pueden tener problemas ellos por utilizar o por cargar cosas y pueden padecer problemas ya de salud como de la columna o de las articulaciones. Entonces, sí, las personas mayores se desgastan trabajando por uno, al final de cuentas, por sus hijos, por sus nietos. Y sí, considero que, y es complicado el tema porque a veces no pueden aspirar a algún otro tipo de trabajo porque no tienen los requisitos o la educación que pide alguna empresa o algún otro lugar. Entonces, es difícil, considero que aquí debería ser más la gente joven, por ejemplo, los hijos de estas personas, los nietos de estas personas, los que deberían hacer mayor esfuerzo y pues, no dejarles todo a A los los ancianos, grandes, sí. a las personas de avanzada edad, ¿verdad? Exacto. También de hace tiempo, no sé si vos conociste a la Canche, a la que tenía su tiendita ahí por donde está la Merced. No sé si la llegaste a conocer. Era una persona de edad avanzada que, pues literal, sus hijos la destruyeron. Entonces, eh, pues hay muchos casos así en Guatemala que puede llegar a ser hasta extremos de dejar a la persona que te crió, que vos viviste con él y todo en la calle. Sí, Ujú. Entonces, para, para eso, pues lo que decías, pues para mí también sería una buena solución en que los hijos, los nietos lleguen a trabajar por ellos, porque yo al menos considero que una persona de 70 años ya no debe de estar trabajando, sino que él debe de disfrutar el poco de vida que le queda. Entonces, esa es una sí, así debería de ser. de las pocas noticias que he encontrado. Y te quiero decir otra que es literal, hace 3 horas acaba de pasar esto. A ver, Una persona que de 27 años estaba sentada en el Parque de la Antigua y llamó a los bomberos, llamó para que pedir ayuda, para pedir auxilio, llamó a los, ¿cómo se llama? A la policía, porque decía que lo tenían secuestrado. Y él estaba en una banqueta de aquí. Dice que él lo tenían secuestrado en Villanueva, donde se fue por la carretera de Palín Escuintla para meterse a Santa María de Jesús y pedir ayuda aquí en Antigua. ¿Crees que esto es
casi que normal, entre comillas, aquí en Guatemala. Lo de las situaciones de extorsión, decís vos, de, así de extorsión y de secuestro. Tanto de extorsiones, secuestro, maltrato, asesinatos, ¿crees Ya, ya, ya. que llega a ser hasta normal? O sea, que vos lo mirás en noticias frecuentemente, Sí, sí. decís de, bueno, esto ya es normal aquí. Cabal. Ujú, Bueno, sí, lamentablemente ya no es algo que nos sorprenda. Tal vez no es algo que deberíamos normalizar, pero ya no es algo que te digan, secuestraron a una persona y lo están extorsionando por tantos miles de quetzales. Ya no es algo que sorprende, porque ya es algo que se ve todos los días. ujú, Extorsiones a negocios, a choferes de camionetas, de tuk-tuks, eh, a personas que les secuestran, por ejemplo, a sus hijos o a sus parientes, ¿verdad? Porque saben que son personas que les pueden dar una cantidad de dinero. Considero que ya lo vemos como algo de normal. todos los días, como algo normal, ajá, porque lamentablemente así ha ido en aumento la violencia. Todos estos casos de extorsiones, de secuestros, de asaltos y pues todo lo que es la violencia, las maras y todo esto, ha aumentado demasiado. Y sí, desgraciadamente ya no es algo de qué sorprendernos este tipo de noticias de que secuestran a una persona o de que estén extorsionando a alguna persona o que maten a alguien por extorsión Ujú, o que de repente aparecen cuerpos tirados y era una persona que habían secuestrado hace un par de semanas, ¿verdad? exacto. Entonces, desgraciadamente ya es algo de Y, todos los días. y de hecho, también cuando a alguien los asaltan, o sea, hasta llegas a tener familiares o conocidos que más de alguna vez los han asaltado. Sí, exacto, ya yo creo que hoy en día la persona que no conoce a alguien que haya sido asaltado Sí, es muy es difícil. rarísimo. Sí, Es yo tengo muy difícil. familiares, amigos que los han asaltado. Sí, Gracias a Dios, a mí nunca me han asaltado, pero de repente sí, no, nunca me han asaltado así a mano armada o algo así, pero sí, una vez me robaron un reloj y, en y serio. así de la nada, de ahí lo tenía, de repente ya no estaba, entonces también se dan los robos así, pero Sí. sí, conozco familiares y tengo personas que los han asaltado, incluso también he conocido casos de secuestro, Ujú. de extorsiones también, ya es O, algo o a lo de, que todos estamos expuestos. sí, o de hecho también el famoso caso que siempre hablamos cuando nos juntamos de Jocotenango, de los jóvenes que mataron en la librería, o Sí, sí, el de la balacera que le pegaron 45 tiros al tipo enfrente de un banco. O sea, sí, ya se considera hasta normal, entre comillas, el ver eso aquí. Pero también hay otra noticia de que en Jocotenango hace pocos días atraparon a dos asaltantes de motocicletas, de 21 y 19 años, o sea, casi que de nuestra edad sí, prácticamente. un Y, año, 2 años más. ajá, entonces, Ajá. ¿qué pensás que es por falta de trabajo, por huevonería, por qué crees que se da estos casos? Bueno, Dios, aquí influyen muchos factores, muchos, pero considero que el principal, pues es la educación de la casa, ¿verdad? Cuando un joven o una señorita no tienen la educación en su casa, por ejemplo, también no tienen papás o los tiene que cuidar algún tío, algún abuelo, pues es más fácil que caigan en buscar soluciones para tener dinero, en buscar, en pues conseguir amigos, ¿verdad? Entre comillas, amigos que los guían a este tipo de cosas, que los involucran ya en los grupos organizados, en maras, Ujú, o que les quieren pintar fácil la vida. Considero que
sí, la mayor cantidad de estas personas son personas que no recibieron una educación como debería haber sido en su casa, que tuvieron problemas con sus familias, o también, como vos decías, la huevonería, ¿verdad? Tal Ujú. vez una persona, ya como a nuestra edad, pues ya no quieren estudiar, ya no quieren nada, ellos piensan que la vida es así, fácil y todo, y entonces salen, se dan cuenta que no es fácil, y tratan de hacerla fácil para ellos. ¿Y cuál es la forma fácil de ganar dinero? Pues ilícitamente, ¿verdad? Sí, Asaltando, robando, extorsionando exacto, y todo este tipo de cosas. exacto. Pues tanto como menores, porque hay menores de edad Y involucrados en también hay esto, menores de edad. ajá, y mayores de edad, eh, pues tener mucha razón. Hay maras aquí en Guatemala y creo que ya, como decíamos antes, ya está normalizado, ya hasta se conocen Ah, los barrios peligrosos sí, ajá, la donde zona decís la roja, los zona puntos roja. rojos y todo eso que Exacto, le llaman. exacto. Entonces, eso es lo principal, que pues velar por la educación desde casa, siento yo, para Exacto. que este tipo de casos ya vayan por lo menos disminuyendo. Sí, Sí, sí eh, es importante esto de la educación y de los valores que se le enseñan a un hijo en la casa, ¿verdad? exactamente, porque pues quiera que no, la principal educación que tenemos es desde casa. Exacto. Y si no tenemos educación desde casa, pues estamos Somos jodidos. más, y también hay casos de personas que no tenían a sus papás o que tuvieron alguna dificultad y se superaron de la manera correcta. O sea, no es Ujú, generalizar que, por ejemplo, todos los que tengan algún tipo de problema o algo así, paren siendo asaltantes o extorsionadores, pero son más expuestos a caer ujú, en estas cosas. Entonces, sí, también hay personas buenas, ¿verdad? Entre comillas buenas, que uno ve que tiene a sus ujú. papás, que no le Que falta inician con sus educación cosas, temprana. que tienen educación y terminan cayendo, a veces por alguna amistad, terminan cayendo en cosas pues de drogas, así, y Ujú. empiezan a involucrarse poco a poco en ese mercado, y en lugar de seguir, por ejemplo, sus estudios o trabajar, dicen, no, mejor aquí gano más dinero, o por ejemplo, aquí es más fácil, no tengo que estudiar. Entonces, sí, de todo De hay, todo hay aquí en Guatemala. pero es muy importante también el cuidado que tengan los Ujú. papás de sus hijos, inculcarles buenos valores y mantenerlos observados de que no caigan en alguna de estas cosas también. Exactamente. Y fíjate que yo me he dado cuenta de algo que tiene Guatemala que es muy característico de nosotros. Que aunque vayas a los barrios más pobres, los más jodidos, los donde pues no vivís, sino que sobrevivís, Sí, pero la gente siempre es feliz. No sé qué sí, tiene Guatemala de que aunque estés hasta en lo más bajo, siempre vas a ser feliz. sí, eso es cierto. Yo he oído también en muchos lugares, en videos, a veces cuando también uno mira que algún famoso viene o algo así, y siempre remarcan eso, que la gente de Guatemala es alegre, que es Ujú. contenta, que muchas veces la gente no le da valor más allá del que merece a las cosas materiales, sino que aquí también por ser un pueblo hasta cierto punto religioso, ¿verdad? Ujú. Para muchas personas el simple hecho de despertarse, de seguir con vida, es un motivo para ser felices. Entonces la gente Exactamente. lo demuestra y incluso como decía, va la gente que tiene menos o que no tiene casi nada, es la que a veces es más feliz, la que vive con menos problemas de emociones. Entonces sí, es muy curioso que pase todo esto, ¿verdad? Que la gente, sin importar las penas que puedan estar pasando, pues no dejan de ser felices, no dejan de siempre sonreír, incluso son muy solidarios, muy solidarias las personas,
que tienen poco, porque lo poco que tienen, pues ven en qué pueden ayudar cuando alguna persona necesita. A veces ayudan hasta más que uno Exacto. que no tiene tanto, Sí, que tiene exacto. más que ellos o algo así. Es también muy curioso. Y eso es algo bonito del pueblo de Guatemala. Es muy unido, muy solidario, Ujú. feliz, ¿va? Sí, creo que las personas más humildes al final de todo son las que más ayudan, la verdad. Y ahora Ah, cambiando ya de tema, ya casi que lo último, dice aquí una persona en carretera hacia Shela que viajaba a 32 kilómetros por hora, topa con una mujer que aparentemente no existía. Así dice la noticia, pero no sé si sea verdad o sea falso. Yo te quería preguntar si vos alguna vez has tenido algún caso paranormal, entre comillas, o de algún sueño que tuviste, que haya pasado, los famosos déjà vu. ¿Alguna vez has tenido algún caso de estos? bueno, gracias a Dios, nunca me han espantado, dijo aquel, nunca me han, tampoco cuando estoy durmiendo, nunca me han jalado las patas, como dicen, va. No, la verdad, no, nunca me ha pasado esto. De repente sí, a veces uno cuando va a algunos lugares o así, siente como presencias Ajá, feas, como que lo cosas están así. viendo. O ajá, a veces también la mente juega con uno, saber, ¿va? Ujú, Empieza a sentir como que lo están viendo, ujú. como decías, o como que alguien te está hablando, o como que alguien te estuviera diciendo algo así. También me ha pasado eso que decías, de que de repente uno sueña algo y pasa, Ujú. o uno está haciendo algo y dice, no, esto ya me pasó, o algo así. Sí, también me ha pasado, pero algo así paranormal, paranormal, no. No. A mí todavía no. A mi papá una vez sí le pasó que incluso él fue a un cementerio de noche Ujú. porque por su trabajo, no me recuerdo qué tenía que hacer, llevaba su cámara de fotos y empezó a tomar fotos, ¿va? Para ver si salía algo y efectivamente, ¿va? Se miraban unas sombras así meras extrañas, meras raras, Ul- siluetas así meras feas, ¿va? Que la verdad uno mira las fotos y se impacta. Entonces, sí, al final de cuentas, tal vez sí existe. No he tenido La experiencia, pero no experiencia, dejas pero bien, yo digo que sí existen esas cosas, fantasmas, espíritus, presencias, ¿va? Bien, yo digo que sí existen. que Y sí. también tantas leyendas que hay, ¿va? Como eso que Ah, decías, sí. Las, tantas leyendas que hay de personas que se les han aparecido así ah, los espantos, los ajá, fantasmas. o igual que a mí, pues gracias, como decías, gracias a Dios no me ha pasado, pero a mi papá sí. A mi papá, él fue del ejército y a él lo ponían a cuidar una garita donde decían de que si pasaba una señora diciéndoles que si querían café le tenían que decir que no, si no nunca aparecían. Y aunque suene así de raro, de chistoso, dice que él no creía en eso, pues él sigue con la conclusión de que no cree en eso y que no se cree en eso. Y en eso se le apareció en aquel olor a café de tarde, en rico, es lo mejor que le puede pasar a uno. Rico, Con cabrón. eso, una noche lluviosa y se va apareciendo ese olor a café. Y él tuvo que entrar a la garita donde estaba para ver si alguien no le estaba pues planeando una broma o así. Eran las 10:09 de la noche cuando él entró a la garita. Él, pues antes tenía el vicio de fumar, entonces salió de la garita y dice que cuando se sentó en el pavimento que había, se quedó dormido y se levantó a las 3 de la mañana para ya ir a cambiar de turno. O sea, Y pues, son pues casos que tal vez decís, pues, está chingando, está haciendo estas cosas. sí, cabal está diciendo mentiras o así, va, para que Ajá, uno se asuste. cabal. Pero, por ejemplo, a mí, pues no me ha pasado nunca nada, la verdad. Sí, cabal.
No, sí, también he escuchado de varias personas que sí les ha pasado y así, pero Ujú. creo que la prueba más clara que yo te puedo decir es esa de mi papá, porque no solo me lo contó, sino que Llevaba la evidencia. ahí están las fotos y sin edición, va, o sea, desde la misma cámara me las Ajá. enseñó él, no tienen edición ni nada. Al- Uno sabe que sí son reales, ¿va? Pues sí. Y ahora, Y ahí dice uno, bueno, sí creo, sí sí. existen. Y por último, decime, o el por qué crees más que todo, por qué se dan los famosos déjà vu. Por, soñás algo que, pues, posteriormente te vaya a pasar. ¿Por qué crees que se dé ese clic, alguna creencia o algo por el estilo? Bueno, pues así científicamente la verdad no tengo idea de por qué se dan estas cosas, ¿va? Pero supongo que pues la mente de uno, el cerebro, la mente, la conciencia son muy inteligentes, saben como el contexto, las circunstancias en las que uno está viviendo, entonces pueden imaginarse como cosas que nos van a pasar o, o pueden imaginarse en un futuro no muy lejano que se puede dar y Ujú. nos lo presentan como en sueños o algo así. También lo que pasa muchas veces es que uno ya vivió cosas así o muy similares y entonces viene ese recuerdo, como ese flashback, va, cuando Ujú. uno vuelve a estar en una situación muy similar. Entonces, sí considero que el cerebro es muy inteligente y que le va diciendo a uno en ciertos momentos de la vida, le va diciendo, mira, esto te va a pasar o estas cosas ¿va? Pueden sucederte. Entonces uno también tiene que ser inteligente y aprender a como a descifrar sus sueños, va que como dicen muchas personas que los sueños tienen significados por muy raros que sean. ¿Va? Sí. Tiene uno también que aprender a ver qué significan sus sueños Ujú. y así también saber uno a lo que nos podría pasar. Sí, yo lo que decías es que yo creo que la mente humana en sí es demasiado poderosa que Sí, nosotros sabemos el conocimiento que puede llegar a tener. sí, 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 cabal. Ujú. Es increíble la mente humana. Sí, la verdad. Pero bueno, te quiero agradecer porque estés aquí en el podcast este. Espero que te la hayas pasado bien, más que todo, y gracias porque sos mi primer invitado aquí. Y Muchas ya, gracias, qué honor. ya para finalizar ya el podcast y que quede mejor, decime a alguien que quisieras traer aquí. A alguien. Ajá, a quien vos querrás, a quien sea. Bueno, Puede ser maestro, puede ser compañero, puede quien sea y yo te lo voy a tratar de traer aquí. basta, bueno. Eh, bueno, primero, gracias por la invitación, va todo así chilero, bonito. Uno se puede expresar así todo, entonces, gracias por tomarme en cuenta. Y me gustaría, no sé, alguien que se pueda traer. Me gustaría oír aquí a Santiago A Juárez, Santiago, a Santiago. pues Ahí yo si te lo puedes, se lo si voy te a lo puedes proponer comunicar. y se lo voy a proponer y si él quiere, pues está cordialmente invitado. Sí, Bueno, ya oíste, Santi, que aquí vas a ser el sí, sí, siguiente sí, yo te invitado. nominé. Sí, te nominó el Manu Flores para que mires. Entonces, Bueno, gracias por acompañarme aquí casi media hora, 45 minutos casi. Entonces te lo agradezco mucho y sabes que el día que querrás volver a platicar sobre temas así de la actualidad, sobre varias cosas, estás 100% invitado. gracias a vos por invitarme y ahí me enseñás el próximo que vayas a hacer con Santiago. Está bueno. Bueno. Bueno, pues espero otra invitación. Y